Son las 8 de la mañana con 1 minuto. A esta hora estamos en línea directa con Ana Patricia Muñoz. Ella es directora ejecutiva del Grupo Faro. El Grupo Faro es un centro de investigación y acción independiente que genera evidencia e implementa iniciativas para incidir en la política pública y promover prácticas para una sociedad más equitativa y sostenible. Así se autodefine el Grupo Faro y pongo en su conocimiento para que tengan presente el perfil de nuestra invitada, Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro. Bienvenida a Ecuador a las 7. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Freddy. Gracias, Ana Patricia. Y nosotros nos preguntábamos cómo resolver temas estructurales en 90 días. En muchos de los casos planteados por la CONAIE, que van a ser evacuados a través de una mesa de diálogo, 2 de las cuales se van a instalar hoy, son problemas estructurales y se ha autoimpuesto un plazo de 90 días para solucionar. Le replanteo nuevamente la pregunta: ¿cómo solucionar problemas estructurales en 90 días? Bienvenida, Ana Patricia, buenos días. Buenos días. Definitivamente esos problemas no se van a resolver en 90 días. Los problemas estructurales requieren medidas estructurales y requieren políticas públicas audaces. Son estas políticas públicas que quizás parecen sorpresivas o imposibles, pero que son las que se tienen que realizar. Y deberíamos ampliar nuestra perspectiva a lo que ha vivido el mundo en estos últimos 2 años, que equivale a un shock histórico. Cuando el mundo ha atravesado shocks de esta manera, se han realizado cambios profundos globalmente. El sistema de los bancos multilateral nace luego de un shock así. El sistema de, por ejemplo, en Estados Unidos, de préstamos a 30 años, nace luego de problemas, de shocks importantes. El New Deal nace luego del problema de la Gran Depresión. El sistema de seguridad social nace luego de crisis. Es decir, si nosotros asumimos que lo que tenemos ahora como dado nació incrementalmente, no estaríamos viendo de manera adecuada, me parece, cómo las grandes reformas han sucedido globalmente, no solo en el país. Y es así como yo creo que debemos ver el gran choque de la pandemia, que no solo es el problema económico y de salud, sino que ojalá nos haya abierto los ojos a las enormes disparidades que existen, que siempre han existido y que se han profundizado en el Ecuador. Entonces, para estos problemas estructurales que muy bien tú has mencionado en todas las entrevistas, no se va a solucionar en 90 días, pero sí se puede llegar a un compromiso de todas las partes y ojalá de la sociedad ecuatoriana para decir que estos cambios profundos requieren que haya un consenso nacional, porque van a haber algunos que nos parezcan necesarios, adecuados y que estén en manos del Ejecutivo, y van a haber otros que requieren sacrificios de la sociedad. Por ejemplo, el tema de seguridad social es uno que no va a ser fácil y que la mayor parte de medidas que se requerirán para que sea sostenible van a ser medidas difíciles de tomar, donde alguien va a salir perdiendo. Ahora, este tema de sentarse a la mesa de diálogo, este ejercicio que está a punto de iniciar el país, ya se lo ha practicado antes. Ha habido mesas de diálogo de los transportistas, nos recordaba el viceministro, que los llevan a cabo, que ha destacado que están avanzando, hay resultados, pero con el movimiento indígena ha habido mesas de diálogo casi con todos los gobiernos de la era democrática última de nuestro país. ¿Qué va a hacer de diferente en estas mesas de diálogo a las anteriores para que al menos se marque el inicio de una corrección a un problema estructural? Yo creo que hay razón para tener esa desconfianza y ese cansancio incluso de la palabra diálogo. En el gobierno pasado hubo primero mesas de diálogo, luego hubo mesas del Gran Acuerdo Nacional, luego vinimos a este gobierno también con inicio de mesas. Ahora, para mí en todos esos casos no ha habido una metodología suficientemente estricta y transparente que permita no solo explicitar la forma de toma de decisiones, sino también cómo se van a dar el seguimiento a los acuerdos. Creo que eso yo no he visto en los gobiernos anteriores y espero que esta vez este aspecto sea diferente. Ahora, lo que a mí me preocupa es que arrancamos este proceso incluso con un desacuerdo de los datos básicos. Y para mí ese es el punto cero.
De hecho, para mí el punto -1 era trabajar con las partes para ver cuáles son las expectativas de estos 90 días. Puede ser que algunos piensen que se van a tomar medidas y otros piensen que es el arranque de un proceso de largo aliento. Parece que el sector indígena está claro en el sentido de que se va a marcar el inicio al menos de una corrección a problemas profundos. Y eso tiene que ser explicitado, porque si no, cuando empezamos con expectativas diferentes, va a modificarse. Lo segundo es este punto de los datos, que en la agenda que está proponiendo la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se mencionan. Parece que luego de los saludos, me parece que viene este punto de los datos. Ahora, esperemos que esto sea expuesto de una manera técnica, independiente, y a mí lo que me gustaría ver es más participación de la academia, más participación de centros de investigación, incluso de posturas rigurosas de diferente interpretación de la data, pero que permitan sentar las bases sobre cuál es el estado de situación. Para mí eso no se debe acelerar, es un punto básico. Y después, en la metodología, nosotros en Faro tenemos varios espacios que, por ejemplo, llamamos laboratorios cívicos, espacios de co-creación, donde la metodología toma un tiempo diseñar y tiene que ser muy importante para la toma de decisiones. Es una toma de decisión por mayoría, por consenso, cómo se va a regresar a las bases, que es algo que tú ya preguntabas en la mañana. Entonces, todo eso debería estar en blanco y negro para que no haya problemas. Y después, la parte del acuerdo y del seguimiento es fundamental. Entonces, ¿qué haría de diferente en este diálogo a los anteriores? Estos elementos que estoy mencionando. Veo que algunos existen, otros me preocupa que no están explícitos. Si no, va a ser un proceso más fallido, ojalá que no. Bueno, la Iglesia Católica Ecuatoriana a través de la Conferencia Episcopal está de por medio, inicialmente como mediadora, ahora como garante de un proceso. Hay la participación de un facilitador de la academia y un secretario relator que proviene del mismo sector. Esto de alguna manera le da más seriedad, digamos, al proceso, pero no necesariamente garantiza resultados y menos aún dentro de un lapso tan pequeño como el de 90 días. Yo creo que eso ya es una mejora para el primer diálogo que vimos en la Basílica, por ejemplo, donde yo no tuve claro quién fungía de facilitador y de relator y de mediador. El rol del mediador es muy distinto al de un facilitador, es muy distinto al de un relator, es muy distinto al quién va a poner los datos sobre la mesa y quién va a ayudar a sortear esos puntos que van a ser difíciles y que tienen que existir, si no, no estaríamos sentados en este proceso. Entonces, me parece ya un buen paso de, además, transparentar con anticipación quién va a estar fungiendo de estos roles. Tengo entendido, además hay acuerdo en las partes que lo hagan así. Eso ya es algo. Me parece que la conferencia ha hecho un buen trabajo, además de ir informando a la ciudadanía que cómo se está avanzando, cuál es el cronograma, quién va a estar sentado a la mesa. Todavía hay preguntas por resolver, como las que mencionaba antes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mecanismo de toma de decisiones? ¿Qué va a pasar? Entiendo, si hay problemas se va a regresar a la mesa de coordinación, pero todavía no está claro qué rol fungen, por ejemplo, los equipos técnicos versus ya quienes toman las decisiones. Y además la gran pregunta, que como tú viste ayer, incluso la Asamblea Nacional pidió ser incluida en las mesas de diálogo con un exhorto, y los otros sectores también lo han estado. El sector de exportadores también ha pedido participar en este proceso. También, yo creo que hay que reconocer en el país, hay un buen trabajo académico que hay que aprovechar. Por ejemplo, en el tema de tasas de interés, yo he visto varios trabajos de la ESPOL que lo publicaron, me parece, hace un año y medio, para explicar más técnicamente cómo funciona el establecimiento de las tasas de interés y los pros y los contras de tener medidas más rígidas. Por ejemplo, no hay que volver a hacer esos estudios. Yo invitaría a alguien de ahí para hacerlo. Desde Faro hemos estado siguiendo el tema de subsidios desde hace mucho tiempo, el tema de gastos tributarios, que es lo que deja de recibir el Estado por beneficios que da a ciertas empresas o ciertas personas naturales, que hemos publicado ya al menos 5 informes al respecto, y hay muchos otros centros de investigación y universidades que tienen ya temas. Entonces, esta ampliación a los actores creo que todavía no está clara, y entiendo que se quiera ir un poco despacio, está bien, pero este punto tiene que resolverse en algún momento.
Ahora, esta cultura, este hábito de diálogo debería ser permanente, no en este gobierno, sino en todos. De esa manera se construyen políticas públicas, con la participación de todos los sectores, especialmente los más informados, los más técnicos, los académicos. Lamentablemente hemos abandonado esa práctica porque hemos tenido gobiernos incluso de corte autoritario que no han permitido opinar respecto de las mejores políticas públicas que se puedan emitir en determinada área de la sociedad ecuatoriana. Este tema que inicia producto de un paro no hace que de alguna manera negocie con una pistola en la cabeza el presidente, porque si no hay respuesta a esto, en 90 días se reactiva. Quiero analizar la génesis de este diálogo al que va a asistir el país desde poco menos de una hora. Ahí me parece que estaban los problemas latentes, a flor de piel. De hecho, en varias reuniones que yo incluso tuve con personal del gobierno de alto nivel, hace 8 meses incluso decía yo con mucha preocupación que yo veía venir un proceso muy complejo, porque no hemos resuelto los problemas fundamentales del país, entendiendo que no se puede hacer todo de la noche a la mañana, entendiendo que la disciplina fiscal es importante. Había ya un descontento justificado en un país donde el 10% de la población más rica tiene el 80% de la riqueza. Entonces, ese es el país en el que vivimos, en un país donde en zonas rurales más del 80% de la población económicamente activa no tiene empleo adecuado. Es apenas un 17% en zonas rurales que tienen un empleo adecuado. En un país donde las provincias más pobres son las provincias amazónicas, de donde se extrae el petróleo, y ustedes tuvieron una conversación al respecto en la mañana. Ese es el país al que tenemos que tener la sensibilidad necesaria, por un lado. Por otro lado, se necesita saber cómo implementar políticas públicas. La gestión de lo público, yo creo que es un enorme sacrificio para quien está ahí, pero tiene que también tener esta habilidad de manejar lo público y hacerlo eficientemente. Y me parece que eso faltó. Y lo tercero, que creo que es fundamental para que concluya este proceso de buena manera, es que exista, como tú mencionabas, una forma sistemática de interrelación con el Ejecutivo permanente, con la sociedad civil. Creo que esos canales además han sido reconocidos, por ejemplo, por el canciller Holguín, no han existido. Él mencionó incluso que en una entrevista a la BBC dijo, nosotros ganamos prácticamente la segunda vuelta gracias a una conversación con sociedad civil entre la primera y la segunda, y luego dejamos de tener esta conversación. Eso tiene que retomarse. Freddy, hay cosas tan básicas como quién es el interlocutor. ¿Quién es el interlocutor en el Ejecutivo para que organizaciones de sociedad civil puedan hacer críticas constructivas, hacer propuestas, hacer demandas, lo que tenga que hacerse? Y eso ha saltado, y esperamos que esto, aunque no está escrito en los 10 puntos, sea el cambio quizás más relevante que se pueda sacar de este proceso y de lecciones aprendidas del trauma de estos 18 días. Ahora, claro, y yo hablaba de la génesis de este diálogo, y es la imposición a través de la fuerza de una paralización que le hizo daño a todo el país, con muertes de por medio, con heridos, manifestantes heridos de la fuerza pública. Tuvimos que llegar a eso para sentarnos a dialogar algo que ya dialogó el mismo sector indígena con este gobierno y con los anteriores. Eso es un poco lo que desconcierta. Es muy frustrante. Nosotros, como sabes, desde FARO, a través de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de Sociedad Civil que presidimos, y con otros colectivos y grupos, que estaba incluida la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, estaba la Asociación de Universidades, EDENMA, la Red de Gobierno Abierto, más de 300 organizaciones y universidades. Ya al día 5 propusimos un mecanismo con el apoyo de la Unión Europea y de Naciones Unidas para evitar lo que vivimos. Entonces, sí, queda siempre esa pregunta y esa frustración de todo lo que se pudo haber evitado. Ahora, hubo errores, no sé si imperdonables, porque estamos en un proceso de perdón, pero muy importantes de lado y lado, que provocaron que se posponga esta conversación, y claro, no llegamos de la mejor manera a esta conversación porque estamos todavía en momentos muy tensos. Yo creo que hemos respirado, hemos sentido un alivio.
pero esto recién empieza y creo que tenemos que seguir alertas para no solo para que no vuelva a suceder, sino para hacer esta reflexión de los errores que sí se cometieron de los dos lados y de una denuncia que tenemos que hacer como sociedad, tanto a la violencia como a expresiones de racismo y clasismo que fueron muy evidentes durante las manifestaciones. Seguro que sí, nosotros nos adherimos a esa denuncia. Ahora, analicemos el tema del sector indígena con la legitimidad que puede tener de la elección de sus bases a sus representantes, imponiéndole a un gobierno central una agenda de trabajo, una agenda de puntos, un cierto direccionamiento de políticas públicas. No critico tanto eso cuanto el hecho de que el movimiento indígena y campesino ya participa activamente en la vida política del país. Lo hace desde el levantamiento indígena del año 90 en adelante, la creación de Pachacutic. Hay asambleístas, hay alcaldes y hay prefectos que están en funciones y que ya han venido trabajando. Con esto lo que quiero consultarle, Ana Patricia, es el hecho de que si esta visión indígena plantea unas políticas públicas para estos sectores postergados durante décadas, el resultado del ejercicio de un alcalde o un prefecto indígena sería precisamente la corrección de esos errores, y no necesariamente vemos eso. Yo creo que ahí hay varias cosas que nos deben alertar como una democracia todavía en construcción en el Ecuador. Primero es la institucionalidad. Y en esa institucionalidad desde Faro creemos, por ejemplo, parte importante son los mismos partidos políticos, que deben estar ahí para canalizar las demandas y también para, al ser electos y representar en espacios como la Asamblea Nacional, las necesidades y prioridades de a quienes representan, quienes los eligieron, los pusieron ahí para dar voz a quienes no pueden tener dicha voz. Entonces, esa representación es muy débil. Desde Faro hemos hecho varios procesos de fortalecimiento de las estructuras de partidos políticos para que jóvenes y mujeres además tengan una voz más fuerte, pero que se lo haga de manera técnica. ¿Cómo se establecen las plataformas electorales? Se han hecho encuestas, se han hecho levantamiento de información primaria, se ha utilizado información macroeconómica, es decir, hay que madurar mucho. Y ahí está incluido partidos políticos tradicionales y no tradicionales, incluido Pachacutic, que tiene que seguir jugando o tiene que jugar un rol importante. Después tenemos instituciones muy débiles todavía, instituciones que están con personas encargadas a la cabeza. Y podemos pasarnos la conversación aquí mencionándolas, pero empezando desde la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, incluso el Consejo Nacional Electoral, que tenía que haber sido rotado antes de la propuesta de elección. Es decir, incluso las instituciones a través de las cuales se podría canalizar demandas están muy, muy débiles. Entonces creo que eso es muy importante. Y el tercer punto, que un poco ya aludías tú, es el de los gobiernos locales. Es ahí donde hay la cercanía a las necesidades más urgentes, si se quiere. Y ahí, por ejemplo, en tema de agua potable, yo ya mencionaba, en Pichincha hay una cobertura de cerca del 95% o más, en Orellana llega menos del 30%. Y digamos, puede ser un tema, es también de redistribución de recursos y también es un tema de eficiencia, de transparencia y de ejecución. Entonces, los gobiernos locales tienen una altísima responsabilidad para que esto de país funcione de mejor manera, y ahí, como tú mencionabas ya, la representación del movimiento indígena en estos espacios tiene su propia responsabilidad, si se quiere, y tiene que jugar un rol en el futuro también. ¿Ustedes tienen evidencia, tienen análisis, tienen cifras de la gestión ejecutiva de alcaldes, de prefectos indígenas respecto del desarrollo de su circunscripción territorial con esa visión que el movimiento indígena le impone al país ahora y que le ha sentado al gobierno a conversar? No hemos hecho un análisis diferenciado por el tipo de alcaldía, quién está en la cabeza, me parece fascinante hacerlo. Sí hemos hecho mucho análisis comparativo de cómo están los indicadores socioeconómicos de diferentes provincias para entender en el Ecuador en el que vivimos. Eso lo hemos trabajado, y también
hemos dado asistencia técnica directa a los gobiernos locales en temas de gestión de riesgos, en temas de participación ciudadana, en temas de movilidad sostenible. Es decir, hemos hecho mucho trabajo con el gobierno local, pero no hemos hecho esta diferenciación. Lo que sí vimos en las elecciones anteriores es que Pachacutic tuvo mucho éxito, no solo en la presidencial, donde Yacu Pérez terminó tercero, pero también en las elecciones seccionales anteriores, donde Pachacutic tuvo una presencia importante en gobiernos de prefecturas y de alcaldías, quizás históricamente las más importantes que se ha tenido desde la participación política. Pero no hemos hecho esa diferenciación del éxito, fracaso o el modelo de desarrollo que tú preguntas. Hay, por supuesto, estudios muy interesantes de, por ejemplo, cómo ha funcionado Tungurahua, cómo ha funcionado Cotacachi, los modelos de trabajo más regional y en mancomunidad existen, pero nosotros no hemos realizado uno específicamente al respecto, pero nos ha dado una buena idea. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Para quienes se incorporan a nuestra audiencia, conversamos con Ana Patricia Muñoz. Ella es directora ejecutiva del Grupo Faro, una institución que investiga, que propone políticas públicas. Su expectativa personal como profesional de estos diálogos, ¿cuál es? ¿Qué se debe esperar? ¿Qué debemos esperar los ecuatorianos de estos 90 días de diálogo, aunque el gobierno dice que en menos tiempo se puede conseguir resultados? Lo que estamos esperando primero es que esto sea una demostración de un diálogo técnico, transparente, riguroso, que poco a poco vaya incluyendo más actores, que el final, como decíamos al principio, pero que incluya mecanismos de transparencia y de seguimiento que son fundamentales, y que si no están incorporados, igual lo vamos a hacer. Desde Faro tenemos una iniciativa. Desde la sociedad civil es posible hacerlo, por supuesto. Y lo vamos a... No es lo mismo si está incorporado en el proceso, pero esa es nuestra obligación desde Faro, al menos dar información al inicio. Estamos produciendo fact sheets en al menos 5 de los 10 temas, les puedo hacer llegar. Hicimos uno sobre educación intercultural bilingüe, sacamos de los subsidios mañana. Entonces vamos a proveer data al inicio y al final esperamos poder de alguna forma hacer un mecanismo de seguimiento lo más apegado posible a la realidad y a la información disponible. En materia electoral, tocamos tangencialmente este tema, pero es fundamental, es trascendental el tema de la representación política que tienen todos los sectores, que deben tener todos los sectores para precisamente incluir en el debate nacional su perspectiva, su punto de vista. Ese seguramente es una asignatura pendiente de la sociedad ecuatoriana. Totalmente, Freddy. Nosotros, es que parece que ha pasado tanto tiempo, ¿no? Son apenas semanas y parece que ya han pasado meses. Nosotros el 24 de mayo lanzamos, como decía yo, esta iniciativa del dicho al hecho, que la hemos hecho desde el gobierno de Lenín Moreno. Y una cosa que notábamos es que hay una desconexión muy sorprendente entre el plan de gobierno, que además incluso puede servir para revocatoria de mandatos si es que no se cumple. Entonces es un instrumento importante en el Código de la Democracia. Entonces vimos que había una desconexión importante entre eso y, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que según la Constitución es el marco bajo el cual todo existe. Los programas, los presupuestos, las iniciativas. Y habían de las promesas de campaña más importantes que estaban en el plan de trabajo inscrito en el CNE, no existían, no estaban escritas ni descritas en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces ahí ya vemos una desconexión importante, y después las que estaban, las metas que están escritas ahí, muchas de ellas eran basadas, por ejemplo, en temas de percepción, no muy cuantificables. Entonces, desde ahí digo yo, desde el primeros 100 días, cuando hay que hacer el Plan Nacional de Desarrollo, hubo una desconexión total en el entendimiento de la política pública y además en incorporar lo que el programa de gobierno que ganó. Entonces, hay que tomarse en serio las elecciones y por eso es fundamental, desde Faro hemos hecho esto ya por 4 elecciones, promover lo que nosotros llamamos el voto informado, pero tomarnos en serio los requisitos y la norma que ya es vigente. Aquí nos dedicamos a cambiar normas, pero no nos dedicamos a ver que se cumplan las que ya están ahí. Entonces, estamos a puertas de un proceso de elecciones que entiendo va a tener cerca de 90,000 candidatos o candidatas. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es complejo, pero ahí hay un rol fundamental de la sociedad civil y de la ciudadanía y de los partidos políticos.
Claro, de los ciudadanos escogiendo bien a los candidatos de manera informada, pero de los partidos políticos proponiéndonos perfiles idóneos para ejecutar determinado cargo público o dignidad. Yo decía, aunque no muchos concuerdan con este punto de vista, es que el peso de la responsabilidad mayor, a mi criterio, está en los partidos políticos que proponen a los candidatos, porque si a usted le proponen malos candidatos en general o regulares, al ciudadano no le queda más que escoger de allí o no votar por ninguno sería la opción. Entonces aquí hay una importancia fundamental de los movimientos, de las organizaciones políticas, en que sean organizados, estructurados, ideológicos, formando cuadros, y que estos sean los candidatos que pongan a disposición de los ciudadanos, y los ciudadanos de manera informada puedan ejercer su voto en favor de uno u otro candidato. Y además que exista coherencia. Si no, estamos viviendo en un desorden absoluto. Coherencia y transparencia. En Jara nosotros lanzamos el índice de coherencia institucional justamente para ver si los partidos políticos tienen esta consistencia y coherencia en lo que ideológicamente promulgan. Es decir, está bien que tengamos variedad, digamos, para escoger, pero tenemos que saber qué se está escogiendo y que hay este proceso, como tú mencionabas, de construcción desde adentro, de esos cuadros jóvenes, cuadros nuevos o cuadros tradicionales, pero que tengan una claridad para que hagan esa representación de la manera que se debe. Y después transparencia. Nosotros tenemos un índice de transparencia de los partidos políticos, donde hay partidos políticos de los más grandes del Ecuador que ni siquiera tienen página web. Y no es que uno quiera que tengan página web, está normado en el Ecuador el tipo de información que debe existir disponible a la ciudadanía permanentemente. Y simplemente no está disponible y no pasa nada. Y no pasa nada. La responsabilidad es fundamental en todos esos aspectos si vamos a tener una democracia mucho más sólida, que está tambaleando en estos momentos por la percepción de la ciudadanía de que la democracia no le está funcionando. Y eso es muy grave. Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva del Grupo Faro, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, un buen día. Buen día para usted también.